En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, estimados fieles, estoy solemnizando la fiesta del Sagrado Corazón y hemos escuchado el Evangelio de hoy. Ese momento que debió ser tan doloroso verlo a Nuestra Señora, que ya su hijo estaba muerto, pero sin embargo quisieron todavía traspasarle su corazón. Es decir, una suma crueldad, una suma ingratitud con nuestro Señor, pero la respuesta no es tanto la justicia en ese momento, sino que salió de su corazón herido sangre y agua. Es lo que los padres de la Iglesia vieron, pues el fruto de la pasión, que es la gracia y sobre todo la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía que salió de esta pasión de nuestro Señor, que es el fruto de la muerte de nuestro Señor, todos los dones que Él nos quería dar, y Él es herido, Él es injuriado, Él es ofendido, y su respuesta es benigna, nos hace bien, nos santifica, nos perdona y nos ayuda a salvarnos. Esa es la respuesta de nuestro Señor, nos enseña la fuerza de su amor, de su benignidad con la humanidad, que eso no suprime su justicia, no suprime el momento del castigo, pero lo que quiere Dios decirnos es que realmente su amor es algo real, es algo eficaz, y que ante todo lo que Él quiere es salvarnos, ante todo lo que Él quiere es que Él nos ama, y Él hace de eso en primer lugar porque es lo que realmente desea. Y siempre nosotros, cuando queremos algo, pues hacemos primeramente lo que realmente nos interesa, o que es importante, lo que es mejor. Así que la verdadera voluntad de Dios no es que Él quiera castigar, que Él quiera castigar a los hombres, a la humanidad, sino que Él quiere salvar, que Él quiere perdonar, que Él quiere hacernos felices. Ese es el movimiento, la voluntad del Sagrado Corazón de Jesús. Es ante todo una obra de amor, la obra de la redención. Entonces, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe el castigo tan terrible, porque es el último recurso que le queda a Dios de hacer que los pecadores entren en el orden, pero Él no es lo que Él desea. Él quiere salvarnos, y el castigo es cuando realmente los hombres no le dan ninguna otra oportunidad, y Dios tiene que castigar porque es justo y no va a dejar el pecado impune. De hecho, su pasión es una manera de reparar el pecado, porque el pecado tiene que ser reparado, el desorden tiene que ser arreglado, y cuando algo en nuestra casa se descompone, algo se rompe, pues lo primero que hacemos es tratar de arreglarlo, de ponerlo en orden. Entonces eso es lo que Dios quiere, poner orden al mal que entró en la tierra por el pecado original y los demás pecados. Dios quiere que ese mal sea suprimido, sea arreglado, y que los hombres entren en el bien completo. Y es normal que Dios, siendo bueno, Él quiera poner orden.
y ese orden, la primera manera que Dios busca pues es por la vía de su misericordia, por la vía de su amor y por la vía de su redención, que es una obra para restaurar nuestras almas. Esta obra de redención es fácil, no porque fue fácil para nuestro Señor, es fácil para nosotros. Es fácil pedir perdón a Dios, irse a confesar y decir: Dios mío, me arrepiento, y se nos aplican en nuestra alma los méritos de Jesucristo. Pero esos méritos de Jesucristo le costaron a Él muy caros, porque es por su muerte, su pasión, que eso fue pagado. Entonces incluso ahí es una obra de justicia, porque Dios pagó, Jesucristo pagó muriendo en la cruz por nosotros. Aunque a nosotros nos resulte fácil acercarnos a confesar, recibir la Santa Comunión, recibir los sacramentos, es muy sencillo. Simplemente hay que arrepentirse sinceramente y tratar de ser mejores, pero no caigamos en la ilusión de despreciar estas cosas de alguna manera, porque es fácil y es accesible, pero eso costó caro. Eso se pagó a precio de sangre, eso se pagó a precio de la vida del Verbo encarnado. Tiene un precio alto. No hay que despreciar todos esos bienes espirituales que tiene la Iglesia y que se pagaron de una manera muy consecuente. Y pensar que esa muerte de nuestro Señor tiene más valor, es sobreabundante, es decir, que es más de lo que era requerido, porque esa pasión de nuestro Señor podía bastar para redimir un número mucho más grande de mundos. Pero ¿por qué nuestro Señor quiso sufrir tanto? No era necesario, estrictamente hablando, porque cada una de sus acciones del Verbo encarnado tenía un valor infinito. Pues Él lo quiso para tocar nuestro corazón, para que nosotros valoremos más su amor, para que seamos menos duros delante de su obra, delante del amor que nos tiene, para que respondamos más generosamente. Y eso no es siempre el caso en los cristianos, en los malos cristianos, que o todos nosotros de alguna manera hemos faltado en esa respuesta que debería ser al Sagrado Corazón, por ligereza, por superficialidad, por negligencia, por ignorancia. Hay varias razones, pero debemos tratar de tomar conciencia, y cuando uno se siente amado, pues es la reacción más espontánea es corresponder. Si alguien nos hace un favor, pues estamos inclinados a decir enseguida gracias, a menos que fuéramos unos maleducados o ingratos. Pero como este hecho de la pasión de nuestro Señor pasó hace mucho tiempo, nosotros no lo vimos, no estuvimos ahí. Nosotros, incluso estando ahí, no hubiéramos, porque la divinidad de Jesucristo está escondida en su humanidad y no se ve, y no quiere decir por eso que sea menos real, pero nuestra fe nos dice que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿por qué no tomamos las cosas bien en serio? Porque tal vez no reflexionamos, no nos podemos a pensar cuán grande es Dios y cuán grande es su gesto, ese amor que nos tiene. Y esta vida moderna que nos quita mucho el tiempo, que no nos deja entrar en nuestro corazón,
y tener tiempo de reflexionar de las cosas de Dios. Y lo propio de este mundo moderno es que hace que la gente se vuelva superficial en las cosas de Dios, incluso en las demás cosas, y piensan en muchos detalles sin importancia, pero no ven lo esencial, lo más importante. Esa mentalidad nos hace daño y debemos tratar de contrarrestarla. Por eso yo insisto mucho a veces de leer buenos libros, de formarse, de interesarse en conocer mejor nuestra fe, nuestra religión, nuestra historia, la historia de la iglesia, la historia de nuestro país. Y todo eso nos hace comprender mejor nuestra vida cristiana, valorarla, porque el mundo moderno nos hace olvidar todo lo esencial. Hay personas que son incapaces de recogerse dentro de sí mismas y reflexionar, porque les parece eso algo insoportable. Por eso necesitan estar siempre fuera de ellas, nunca están dentro de ellas, siempre están fuera de ellos, quieren salir, hacer cosas, oír música, pero les cuesta trabajo estar solos delante de su conciencia, solos delante de Dios, les parece algo insoportable. Entonces se olvidan a sí mismos, se olvidan de su destino, se olvidan del bien de su alma, el verdadero bien. ¿Cuál es el verdadero bien en nuestra alma? Es la relación que tenemos con Dios, porque es quien nos dio la vida y el que nos las va a volver a dar, y el que nos va a hacer que nuestra vida aumente, se mejore, se perfeccione, y el que nos da algo más que una vida humana. Él nos da su vida divina. Se puede imaginar más generosidad de la parte de Dios, que se dé Él mismo con tanta entereza, y que se dé a comer en la Eucaristía, que se una a nuestra alma, que esté presente en nuestro corazón de una manera real. Todo eso son testimonios de amor, un amor real que fue pagado con su sufrimiento, con su cruz. Entonces, ¿de qué manera hemos correspondido a sus dones? Esa es la gran pregunta. Y esa pregunta más vale hacérsela aquí en esta vida, porque Jesús no la hará el día de nuestra muerte. Él no la va a hacer. Es inevitable, porque Dios es justo, y a más bondad que Él ha manifestado, más exigencia de una respuesta sincera y eficaz de nuestro corazón. Ciertamente muchas veces no estamos a la altura de los dones de Dios, porque o no los conocemos bien, o no reflexionamos sobre eso, o no hemos tenido tiempo de meditar sobre ello. Entonces hay cosas que las sabemos, pero las sabemos mal, porque no reflexionamos bien sobre eso. Esas realidades espirituales son las más importantes. Y tantos cristianos que dieron su vida por ellas, porque las valoraban, porque las comprendían mejor. No se puede decir que las comprendían perfectamente, porque no es posible comprenderlas perfectamente, porque son dones de un valor infinito, pero podemos crecer indefinidamente en ese conocimiento. Entonces ahí será posible el reino del corazón de Jesús. Cuando decimos el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, pedimos que venga el reino de Dios en el mundo, en nuestro corazón, en nuestra vida, pero también en el mundo. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Cuando los hombres conozcan a Dios y correspondan a su amor. Y de ese amor
de los hombres a Dios debería venir una sociedad muy diferente a la que estamos viviendo hoy. Una sociedad en la que no habría pecado, que no habría maldad, que no habría esos abusos que hoy por todos lados se oyen, contra todos los mandamientos, contra todo lo que es santo, contra todo lo que es bueno. Hoy se destruye todo, se desprecia lo mejor, las cosas mejores, las cosas más santas. Nos hemos acostumbrado a vivir en ese pantano de fango, y necesitamos ¿qué necesita el mundo? Pues volver a Dios. Pero hoy nos esconde en la cara de Dios, nos la esconde esta sociedad que difunde el error y que está manipulada por personas malintencionadas, enemigos de Dios, y que nos hacen ver las cosas de otra manera, que cuentan mal la realidad, no la deforman. Nos dicen que el mundo viene del azar, que el hombre viene del mono, y Dios no, pues Dios no está aquí, Dios no está en ningún lugar, Dios no existe, de hecho, para ellos. Entonces se está cortando a las almas de Dios. A los niños se les enseña eso en las escuelas, y los niños están predispuestos ya desde la escuela a volverse ateos, están predispuestos al pecado porque no tienen defensas, no tienen formación cristiana, porque ya está prohibido en las escuelas enseñar a Dios, hablar de Dios. Antes en las escuelas se enseñaba el catecismo, pero hoy se muestra la escuela laica como un gran logro, como una cosa importante, como una cosa buena, y es un desastre la escuela laica, porque ha quitado de los corazones de los niños el reconocimiento a Dios, y se ha inducido a una sociedad a alejarse de Dios, del amor a Dios. Pero eso ha sido hecho por los enemigos de Dios, precisamente, que hoy han como tomado las riendas de esta sociedad, mientras Dios se lo permita, mientras nosotros también se lo permitamos, porque ha pasado tanto desastre en el mundo por la pasividad de los cristianos, la indolencia, la falta de ardor en defender la verdadera religión. Ciertamente los que deberían defender mejor a la iglesia son los hombres de iglesia, pero no lo hacen hoy, porque ya han sido infiltrados por las ideas liberales, por las ideas del mundo, que se manifestaron en el Concilio Vaticano II, y que es como abdicar de nuestros principios, de nuestras convicciones, pactizar con este mundo decadente. Entonces eso ha debilitado la iglesia, pero también los fieles, los cristianos, Dios les pide también de luchar por su fe, no esperar todo de los sacerdotes. Ciertamente los sacerdotes tienen una función predominante, pero eso no impide que los fieles defiendan su fe y que traten de conocer su religión, y que traten incluso de difundirla de alguna manera. Ellos también tienen una responsabilidad, tienen algo que hacer, tienen algo por qué luchar, no decir siempre esperar y recibir, ¿verdad? Y no, también como cristianos todos tenemos un deber de lucha por la extensión del reino de Cristo, por la extensión del reino del Sagrado Corazón. Y hay fieles que se conforman por ser buenos fieles, pero nunca tratan de ayudar a los demás, de darles una orientación, de ser apóstoles, difundiendo buenas lecturas, orientándolos a cosas
positivas. Eso hace mucho falta, y eso ha hecho mucho daño. Yo considero que la decadencia del cristianismo es en gran parte por la pasividad de los cristianos. Está bien que recibir de la iglesia, recibir de los ministros de la iglesia, pero al mismo tiempo hay que saber dar a los demás y hacer fructificar eso, ¿no? Tenemos algo que hacer, todos, ser soldados, ser apóstoles, y es el sentido del sacramento de la confirmación. Cuando somos confirmados, hemos sido hechos soldados de Cristo, pero no es es un título puramente simbólico, un título puramente nominal. Quiere decir algo, y tenemos los medios, porque tenemos la gracia, tenemos los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, tenemos la fe, pero tal vez no tanto la formación, porque no para hablar, para defender a Dios y la religión, hay que también tener cierto grado de cultura cristiana, y esa cultura no se improvisa. Entonces, mucha gente hoy no le gusta la lectura, no le interesa leer, y lo dicen claramente que a ellos no les gusta leer. Entonces, pues ¿cómo podemos comprender la situación tan compleja que hoy vive el mundo, que hoy vive la iglesia, a todos los niveles? No se puede comprender esta situación si no leemos buenos libros que instruyan sobre estos temas. Entonces, este amor de nuestro Señor se vuelve concreto cuando también nosotros correspondemos a Él. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Pues veamos a los santos, veamos la Santísima Virgen, veamos los ejemplos de las personas que aman a Dios, que creen en Él, porque a veces nos cuesta más trabajo conocer a Dios directamente, es más difícil, porque Dios es un ser espiritual, invisible. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo conocemos? Pues a través de esas personas en las cuales Él ha hecho algo. Es como a veces nosotros no vemos el sol, pero vemos el reflejo del sol en todas las cosas, y conocemos la belleza de la luz del sol por ahí donde se refleja. Pues así es, los buenos cristianos son un reflejo de Dios. Y cuando vemos una persona que ama a Dios, que se porta bien, que tiene una actitud cristiana, de amor, de caridad, entonces empezamos a conocer mejor a Dios. Decimos, pues Dios debe ser grande, porque Él ha hecho personas tan buenas, ¿verdad? Cuando vemos la historia de las vidas de los santos, de los mártires, eso nos inspira, nos ayuda. Por eso es bueno leer las vidas de los santos, o leer también el Evangelio, la vida de nuestro Señor, que de hecho Jesucristo no mostraba su divinidad de una manera visible, porque las personas de su tiempo veían su cuerpo, pero no veían su divinidad, pero se traslucía su divinidad. Cuánta bondad de nuestro Señor, qué palabras nos enseñaba, qué ejemplos. Y todo eso nos hace conocer a Dios. Así que el amor también es como un fuego que se comunica, ¿verdad? Si nos ponemos cerca de un fuego muy grande, nos calentamos, si tenemos frío nos acercamos ahí, y ese fuego se comunica, y ese fuego se transmite, ese calor se transmite, ¿verdad? Cuando una persona se acerca, o que está detrás, pongamos, de un muro, que del otro lado está un horno, pues ese muro transmite el calor, aunque no sea el muro la fuente del calor, pero lo transmite. Así también las almas buenas transmiten el amor de Dios. Por eso debemos tener buenos amigos, buenas compañías, conocer buenos cristianos, porque ellos también nos ayudan a ser mejores, y nos mantenemos en el calor de Dios, en el amor de Dios.
esa buenas amistades, esas buenas, conocemos a personas que creen, que esperan en Dios, que aman a Dios, pues tratemos de tener esas amistades, no andemos frecuentando esos lugares o esas personas que están lejos de Dios, que no solo nos van a enfriar en el amor de Dios, sino que también nos van a poner ideas, pensamientos negativos. Es por eso que un cristiano debe tratarse de alejar de los medios negativos en lo posible, y así vamos a crecer en el amor de Dios. A veces solos no nos decidimos a hacer una buena obra, pero ya estando con otras personas que son buenos cristianos, nos decidimos, porque ese ambiente positivo nos ayuda, nos motiva. Entonces tratemos de frecuentar las personas que aman a Dios. Tratemos de leer libros que nos hablan del amor de Dios. No cualquier libro. Hoy hay libros que según eso son católicos, pero es una espiritualidad moderna, una espiritualidad diluida, que no está inspirada tanto en la fe, está ya degradada. Por eso debemos escoger también los libros que leemos de vida cristiana, y como consejo general, pues yo doy siempre leer los escritos de los santos, simplemente porque esas personas, la Iglesia nos da la garantía que tenían una fe verdadera y que tenían una caridad verdadera. Mientras que incluso antes del Concilio Vaticano II ya se escribían muchos libros espirituales, pero que ya estaban contaminados de modernismo, que ya tenían una mentalidad moderna, una mentalidad sentimental, un poco naturalista, y eso marcó también la decadencia de la Iglesia. Pero mientras leemos libros que han sido siempre, que fueron escritos en siglos donde había una gran fe, donde había mucha caridad, siglos de apogeo del cristianismo, pues es lo ideal que leer, ¿verdad? Porque nos ayuda más y que nos inspira más el amor a Dios. Y también la cercanía de los santos, la cercanía a la Santísima Virgen. Entonces, cuando todos esos niños que tuvieron que ver con la Santísima Virgen, que la Virgen se les apareció, en esas apariciones aprobadas por la Iglesia, que no son falsas apariciones, se ve que todos esos niños se santificaron, solo porque vieron a la Virgen y que la escucharon, sus palabras. Ese ejemplo de la Virgen los santificó, y esos niños llegaron a ser santos por haber visto a la Virgen. Nosotros no la vemos, pero sí recibimos sus gracias, su intercesión, pero tenemos la posibilidad de ir a ver a la Virgen de Guadalupe, que estamos aquí cerca, y que realmente es su fotografía. Así que, ¿por qué no irla a saludar de vez en cuando? Y esa cercanía nos da calor, nos motiva, aunque en el momento tal vez no nos demos bien cuenta, pero su presencia nos santifica, nos ayuda. Acercémonos con fe, con sinceridad, con amor, y nos va a dar sus gracias. Entonces, la cercanía con Dios que no vemos, ¿cómo se hace? Pues por medio de la oración, por medio de la práctica de las virtudes teologales, que se practican de una manera excelente cuando uno reza, cuando uno hace las oraciones, realmente tratando de concentrarse y pensar en lo que uno dice. Realmente Dios se vuelve presente, se vuelve más presente en un alma que está haciendo un acto de fe, porque las virtudes teologales son virtudes que nos ponen en contacto con Dios. Pero para que este contacto con Dios aumente, hay que rezar más, hay que rezar mejor, hay que rezar de una manera constante. Entonces, los santos tenían la costumbre de rezar mucho, rezaban muchísimo. Hoy se diría que exageraban,
que era una exageración, que pasaban noches enteras en oración. ¿Cómo es posible que hoy la gente vería en eso un exceso? Pero no es así, porque la Iglesia nos pone a los santos como un modelo. ¿Por qué canoniza la Iglesia a los santos? Para ponerlos delante de todos como un modelo a seguir. No todo lo que hicieron los santos lo podemos imitar, o hay actos que eran una inspiración de Dios para un momento especial. Así que nosotros no podemos imitar todo, pero sí podemos tratar de imitar su amor a Dios y su amor a la oración y su deseo de servir a Dios cada día mejor. Eso sí podemos imitarlo, así que tratemos de conformarnos a esos sentimientos que vemos en los santos, pero para eso hay que conocer sus vidas, hay que tratar de leer. Entonces, ¿qué pedimos hoy en esta misa y todo, especialmente en esta época? Pedimos a nuestro Señor, pues que su reino se vuelva otra vez real en este mundo. Fue un tiempo en que nuestra sociedad era cristiana y que muchas personas rezaban mucho. Era muy común que la gente rezara, todos en las familias, siempre se decía rosario. Casi todos iban a misa todos los días. Las misas estaban llenas en las mañanas, por la madrugada todos iban a misa antes de trabajar. Esa era la costumbre, era habitual en otros tiempos. Hoy ya la gente no sabe ni cómo era, pero antes, con los tiempos de cristianismo, la sociedad estaba muy cerca de Dios, las personas estaban muy cerca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente más se salvaba. Y hoy la gran interrogante tan inquietante es cuántas personas se salvan, en qué situación están. Sabemos que mucha gente vive en el pecado mortal y no se inquietan, hacen el pecado ya sin considerarse pecadores, sin considerarse enemigos de Dios, y están contra Dios por sus actos. Entonces pues no nos queda más que seguir el ejemplo del Sagrado Corazón y rezar por esas almas, rezar por las almas de las personas que están moribundas, que están muriendo, para que Dios les conceda una chispa de arrepentimiento, para que Dios tal vez por lo menos les evite el infierno y que salven sus almas. Pero esas gracias no vendrán si no se piden por ellas. Así que Dios, en el orden de la redención, Dios quiere que todo se haga por medio de intermediarios. Hay almas que no se van a salvar si no rezamos por ellas. Y nosotros mismos tal vez estamos aquí porque alguien rezó por nosotros, o porque los santos, hubo un mártir o un santo que vivió y que hizo que nuestra sociedad fuera posible, nuestra sociedad cristiana. Entonces, si ellos no hubieran hecho eso, nosotros tal vez no nos salvaríamos. Entonces, tengamos conciencia de que somos muy dependientes no solo de Dios, también de la Santísima Virgen, también de los santos y de las almas santas que han rezado por nosotros. Tal vez puede ser nuestra madre, nuestra familia, que nos dio algo desde pequeños y que han rezado por nosotros para que sigamos. Tal vez por eso Dios nos dio esas gracias. Así que, y tal vez nosotros también vamos a salvar a otras personas por nuestra fidelidad, ¿verdad? Somos un eslabón de esa cadena que está unida hasta Jesucristo, pasando por los santos, la Virgen María. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener ese verdadero amor que viene del Sagrado Corazón, pero cuidado, es un amor justo, porque ese mismo sufrimiento de la cruz, que es un acto de misericordia, un sumo acto de misericordia, es al mismo tiempo
un gran acto de justicia, porque Dios está pagando a un precio elevado los pecados de los hombres. Entonces es un acto de justicia. Hoy se tiende a separar la justicia de la misericordia, la justicia de la caridad, y no, todo va de la mano. En Dios no hay separaciones. Sus virtudes son todas una, porque Dios es simple, es un ser simple, todo está unido, todo tiene el mismo sentido, aunque sean diferentes cualidades en él. La misericordia y el amor no están, la misericordia y la justicia no están separados, pero son armónicos, y hay verdadera misericordia y verdadera justicia, pero en armonía. Entonces eso, pues nosotros, nuestra pequeña cabeza humana a veces no entiende por qué, cómo es posible, pero podemos, cuando nuestra inteligencia no basta, pues podemos recurrir a nuestra fe, y la fe nos dice eso, que debemos creer en la misericordia de Dios y en su justicia, y aunque no entendamos bien todo, pero sabemos que es así. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, que ella fue testigo de toda esta pasión de nuestro Señor, testigo de su amor, y que mejor que nadie comprendió este amor que Jesús, el Sagrado Corazón, tiene a los hombres, que Él nos comunique sus sentimientos y que nos haga participar a los frutos de la obra del Sagrado Corazón. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.